¿A quién debemos de orar? Muchos cristianos están confundidos a quién debemos de orar. Algunos creen que es aceptado el orar a ídolos o a imágenes en representación de Dios. Otros a María, la madre de Jesús, y otros a Jesús. Es decir, no parece muy claro al cristiano a quién deben de orar. Pero en realidad no debería de haber confusión sobre algo que la Biblia nos dice y no hay razón o motivo para confusión. Por eso nos preguntamos a dónde debemos acudir para saber a quién debemos de orar. Vamos a dejar que sea la propia Biblia, la palabra de Dios, la que nos responda, no a opiniones personales que estarían divididas en su respuesta. Consideremos la Biblia en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Biblia Católica Latinoamericana dice así: Yahvé aborrece el sacrificio de los malvados, pero acoge con alegría la oración de los justos. Aquí vemos que se le ora a Yahvé solo. Vamos a considerar a quién oraban los siervos de Dios en la antigüedad. Note las palabras de Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Biblia Católica Latinoamericana dice así: E hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme, abre los ojos, Yahvé, y mira. Nuevamente vemos que se le ora a Dios, a Yahvé. Consideremos a quién oraba Moisés. Éxodo capítulo 32, versículo 11. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? También podemos mencionar al profeta Daniel. Consideremos ahora la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa. Su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día, Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Ahora consideremos sobre otro siervo de Dios llamado Jonás. En Jonás capítulo 2, versículo 1. Dice así, Biblia Reina Valera 1960. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Los siervos de Dios han orado siempre a Dios. Y los seguidores de Jesús hicieron lo mismo, porque se trata de la misma enseñanza. Vamos a considerar el ejemplo que nos dio Jesús y a quién oraba él. Lucas capítulo 6, versículo 12. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vemos que Jesús oraba al mismo Dios Jehová, al mismo Jehová que los siervos de Dios en el pasado. Los discípulos de Jesús veían a Jesús orar y le pidieron que le enseñara a hacer lo mismo. Consideremos lo que nos dice la Biblia ahora en Lucas capítulo 11, versículo 1. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Presten atención a la oración que Jesús nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9. Biblia Católica Latinoamericana dice así: Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Note que Jesús nos enseña lo mismo, a orar al Dios, a su Padre. Miren nuevamente a quién él oraba. Consideremos ahora la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 41.
Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Toda esta evidencia que hemos considerado nos ayuda a reflexionar a quién oraba Jesús también, a pesar de toda esta evidencia bíblica. Algunos creen que la Biblia se contradice y citan algunos versículos mal interpretados. Consideremos la Biblia ahora en Juan capítulo 16, versículo 23. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Entonces, algunos interpretan que al decir que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, ¿qué significa orar a Jesús también? Pero ese entendimiento no es la misma enseñanza que hemos considerado y que Jesús enseñó. Consideremos lo que realmente quiere decir ese versículo con la ayuda de otro versículo. Efesios capítulo 5, versículo 20. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hoy tenemos un mediador. Entonces hay una pequeña variación al orar y mencionarlo. Pues aunque la oración es exclusivamente dirigida a Dios, debemos mencionar que nuestra oración la hacemos en el nombre y en el mérito de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Consideremos ahora la Biblia en Juan 14, 6. Biblia Católica Latinoamericana. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, la oración es dirigida a Dios, pero no en nuestros méritos. Más bien reconocemos que lo pedimos todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Otro relato que usan para mostrar que se ora a Jesús también es el de un discípulo de Jesús llamado Esteban. Consideremos la Biblia ahora en Hechos capítulo 7, versículo 58. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo o Pablo. Entonces Esteban ve en una visión a Jesús a la diestra de Dios. Consideremos lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 55. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Como Esteban sabía que para poder llegar a Dios lo hacemos a través de Jesús, entonces lo invocó. Consideremos lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 59. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aparentemente en su agonía simplemente recuerda que Jesús está a la diestra de Dios, como lo vio en la visión, y sabe que es el medio o el camino de llegar a Dios. Por eso lo invoca y pide su intercesión a Dios. Aunque algunas versiones traducen que se le oró a Jesús, pero eso sería contradicción. Entonces, más bien, Esteban invocó al Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Consideremos lo que nos dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: Biblia Reina Valera 1960. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hemos visto el ejemplo de Jesús también, de a quién debemos de orar. Consideremos ahora la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica, y la paz de Dios,
que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.